Con el paso de la semana de repaso. Con la semana de repaso. Bueno, vamos a hacer la semana 6, que es el sistema de endomembranas citoplasmáticos. Bueno, yo soy Dora Dueñas de la sección 4 y mi compañera es Gabriela Tapia de la sección 5. Entonces, de una vez vamos a empezar. Siguiente PPT, por favor. Bueno, primero vamos a empezar con las técnicas utilizadas para el estudio de sistemas de endomembranas. En este caso, el retículo plasmático. Como vimos en el anterior repaso que hizo Owen, eh, había dos técnicas. Bueno, había una técnica que era la centrifugación. Y había dos tipos, una que era diferencial y otra sonar por velocidad. En este caso vamos a usar la diferencial para estudiar el sistema de endomembranas. En el caso para el retículo plasmático, el diferencial toma en cuenta la diferencia de densidad de los elementos y esta diferencia debe ser grande. En el caso del sonar por diferencial, del sonar por velocidad, se toma en cuenta la diferencia de masas de los elementos y la muestra está sometida a un gradiente de densidad performado, como vimos en el caso de la glucosa, que estaba en diferentes concentraciones. Siguiente, por favor. Ya bueno, aquí está, ¿no? La centrifugación diferencial. Primero se homogeniza de manera mecánica. Se ve ahí, ¿no? Que se forma un homogenante. Luego se centrifuga a 20.000 gravitones durante 20 minutos y se puede observar ahí un sobrenadante postnuclear. Y también se observa abajo, ¿no? Las células enteras, núcleos y mitocondrias. Luego este sobrenadante se transfiere a otro tubito y se centrifuga a 50.000 gravitones por 2 horas. Ahí se observa un sobrenadante microsomal posterior y los microsomas. En este caso vemos ahí imágenes de los microsomas que presentan microsomas rugosos que tienen ribosomas. Ese es el de abajo, el de arriba no presenta ribosomas. Siguiente, por favor. Ya, y también vemos otra técnica que es la otorreografía al microscopio electrónico, que es cuando se marca radiactivamente por menos sustancia, en este caso se usó plata radioactiva, para ver las vías que puede llevar la producción de una proteína. Por ejemplo, acá se ve, ¿no? En el retículo endoplasmático rugoso, después va al aparato de Golgi, después a las vías secretorias por medio de vesículas, y puede ir también y va al exterior celular. En este caso es la vía secretoria, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí vemos la compartimentalización funcional de Golgi, del aparato de Golgi. Bueno, esto Gabriela lo va a hablar de manera más particular. Yo solamente mencionaré las partes, ¿no? De que el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi con su parte cis, trans, y luego las vesiculitas, ¿no? Todo el paso que hay desde el retículo endoplasmático, después a las modificaciones que va a realizar el Golgi a las proteínas y después su segregación por medio de las vesículas o también a los lisosomas. Y aquí están le pusieron un mapa de carreteras, ¿no? Simplificado del tráfico proteico, en el que se ve el transporte regulado que se da entre el núcleo y el citosol, que es lo de rojito, el transporte transmembrana que se da entre el citosol, la mitocondria, el retículo plasmático, los plastos y los peroxisomas, y el transporte vesicular que se da entre el retículo plasmático, el Golgi, los endosomas, las vesículas.
lisosoma, endosoma temprana y el exterior de la célula. Siguiente, por favor. Ya, aquí se ve la técnica, ¿no?, de autorradiografía, el microscopio electrónico. Aquí se observa una imagen inicial, que es la que está a la izquierda arriba, que es a los 3 minutos de haberse marcado reactivamente con plata, que se ve que está en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí las manchitas negritas que vemos, es plata, la plata reactiva. Donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, y ahí se ve que están concentradas. Después, a los 7 minutos que pasa el tiempo, se ve que se está moviendo a otras estructuras como el aparato de Golgi. Eso sugiere que está pasado de retículo plasmático y están siendo procesadas hasta Golgi. Después, a los 60 minutos, se ve que están siendo distribuidas hacia vesículas que las han puesto marcadas como vaca, y se ven los puntitos, que está indicando, ¿no?, la ruta que está siguiendo la proteína. Y después, a los 120 minutos, se ve que ya han sido distribuidas las proteínas a diferentes partes de la célula, ¿no?, siguiendo cada una su ruta, su destino final. Una puede ser la membrana plasmática, como dice aquí, o los lisosomas. Para eso sirve la autorradiografía al microscopio electrónico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve, ¿no? Los premios, ¿no? Los premios Nobel que tuvieron que ver con este tráfico de vesículas. Ahí es más para recordar, mencionar. Esto es más como un poco datero. Lo pueden leer y así habla solamente en general, habla del tráfico de vesículas, ¿no?, de James Rodman, Rani Shekman y Thomas Sutcliffe. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ya las generalidades, ¿no?, de qué es el sistema de endomembranas, ¿no?, que es un sistema organizado de membranas que son necesarias para la célula, que distribuyen, dirigen proteínas a sus destinos adecuados. Aquí se sintetizan lípidos, proteínas, y también aquí se presentan sus partes, ¿no? Como es el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas. Aquí se ve el retículo, en la imagen se ve el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Ahí tenemos imágenes también. Siguiente, por favor. Y aquí está ya más desarrollado, que se ve que el retículo endoplasmático es una red de membranas, que su evolución es posible de las invaginaciones de la membrana plasmática, y que el espacio luminal, o sea, el espacio interno de luz del retículo plasmático es diferente al citosólico, ¿no?, al externo. Este retículo plasmático es dinámico, así como otras organelas, es sometido a rotación y está en continua reorganización. Su composición es de 30% de lípidos y 70% de proteínas. Bueno, la división subcompartimental sería el retículo endoplasmático rugoso, su composición, ¿no?, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Estas dos están comunicadas entre sí, o sea, quiere decir que son continuos. El retículo endoplasmático rugoso es una red de cisternas, o saquitos aplanados, que están conectados por membranas helicoidales. Ahí no sé bueno, no puedo señalar, pero en la imagen de abajo se ve esa conexión, esas rayitas, que se ve ahí, los sacos están conectados, ahí se ven unas rayitas, ya esas son las conexiones, esas son las membranas helicoidales. Y como es rugoso, se llama porque tiene los ribosomas, ¿no? Ya, y es continua de la membrana externa de la envoltura nuclear y tiene menos reticulones. Los reticulones, aquí como hay una notita arriba, dice que son proteínas que se encargan doblado de membrana. Los que tienen más reticulones es el retículo endoplasmático liso.
ya que tienen forma de tubos o tuberías que están contorneados, ¿no? Entonces, a pesar de ello, existen excepciones en cuanto a esta forma, que son, por ejemplo, las células germinales masculinas, el músculo estriado cardíaco y las células de Sertoli, que se puede ver que pasan de cisternas con ribosomas, que tienen una parte, tiene ribosomas y en la otra parte, en su otra superficie no la presenta. Ahí dice son membranas curvas y tubulares. Y ahí dice que tiene más reticulones, ¿no? Que son estas proteínas de doblado de membrana que le dan esa forma característica. Luego, cuando se realiza la homogenización de células, pues, es decir, cuando se rompen, homogenizar es romper, se da una fragmentación de ambos y se forman unas vesículas ásperas de superficie rugosa que son característicos del retículo endoplasmático rugoso y las vesículas de superficie lisa en retículo endoplasmático liso. Siguiente, por favor. Luego vemos aquí que el retículo endoplasmático rugoso se presenta en grandes cantidades en las células acinares del páncreas y las células de las glándulas salivales. Bueno, aquí se encarga, como vemos en las funciones, se encarga el procesamiento y distribución de proteínas secretadas, proteínas de membrana integrales y proteínas solubles que residen en el sistema de endomembranas, así también como la glicosilación, que es el agregado de azúcares a la proteína. Y aquí se ve, ¿no? Ese esquema de la distribución de las proteínas cuando son ribosomas libres del citosol y ribosomas unidos a la membrana. Cuando son ribosomas libres en el citosol, la proteína se sintetiza de manera normal y después toma su ruta, que puede ser al núcleo, las mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas. Pero cuando está unidos a la membrana del retículo endoplasmático, sigue otra ruta que es un poquito más complicada, pero eh, eh, que permite que lleve, o sea, tiene una secuencia de señal que le permite que tomes diferentes rutas comparadas a las que llevan al núcleo, a las mitocondrias, etcétera. Bueno, después vamos a hablar más de eso. Es como que para mencionar nada más que hay una diferencia entre los ribosomas que están libres y los ribosomas que están unidos a la membrana del retículo. Y ahí se ven, ¿no? Aquí he puesto, ¿no? Los ribosomas, su composición que está formada por ARN y proteínas, que se encarga de la síntesis proteica, el ARN mensajero y lo traduce en aminoácidos que luego van a formar proteínas que se van a doblar de forma tridimensional, van a adquirir su funcionalidad respectiva, ¿no? Después vemos aquí que son los ribosomas eucariotas, que son 80S, en la que está conformado por una subunidad menor que tiene 40S y una mayor de 60S. Y bueno, hay más datos, ¿no? Más datos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos ya también el retículo endoplasmático liso que se encuentra en gran cantidad en el músculo esquelético, en los túbulos renales y en las glándulas endocrinas que producen esteroides. Sus funciones, bueno, se encarga de la síntesis de hormonas esteroideas, de las células endocrinas, de la corteza suprarrenal y las gónadas, también la síntesis de colesterol. Se encarga de la desintoxicación del hígado, de desintoxicación del hígado de compuestos orgánicos, barbitúricos. Barbitúricos es
los medicamentos, sustancias tóxicas o también el etanol, que en su uso crónico puede producir la proliferación de retículo endoplasmático liso para contrarrestar esta gran cantidad de esta sustancia, ¿no? También tiene como otra función el depósito de calcio que se relaciona a la contracción muscular y el metabolismo de los carbohidratos. En el depósito de calcio, y vemos arriba que ya toma otro nombre, ¿no? El retículo endoplasmático como el retículo sarcoplásmico, que posee una bomba de calcio en su membrana, ¿no? Vemos aquí la síntesis de lípidos, el proceso, que no logro ver bien. Se ve ahí una, una molécula de glicerol trifosfato que se une con estos eh, eh, ácidos grasos que después van a formar el ácido, no logro, ácido fosfatídico. Y después este ácido fosfatídico pierde el fosfato y se forma el diacilglicerol. Después hay una sustancia que es como familiar de la colina, que es la CDP-colina, que se une a este diacilglicerol y así forma la fosfatilcolina, que es importante para las membranas plasmáticas. Después vemos en la detoxificación de drogas, que en la que el citocromo P50 hidroxila a una sustancia que es, podría decir que es hidrofóbica, esa que dice RH. Entonces le agrega el oxígeno y la transforma en ROH. Y el oxígeno que queda con los dos hidrógenos forman agua. Entonces, esta detoxificación genera sustancias que sean más fáciles de excretar. Y este proceso con este citocromo P450 está ayudado con la oxidasa o monoxigenasa. Es una oxidasa o monooxigenasa, ¿no? Podemos ver en este caso que en la mayoría de los casos es beneficioso, pero hay ciertos casos, como en los hidrocarburos policíclicos, en el que actúa el citocromo P448, que produce productos oxidados que pueden ser dañinos para la salud o carcinógenos potenciales. Entonces, no siempre el proceso eh, que hace el retículo plasmático liso es bueno. También eso lo mismo también ocurre con los barbitúricos, o sea, los medicamentos, ¿no? Actúan enzimas y también actúa el retículo plasmático liso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la ruta del metabolismo del glucógeno. Aquí se ve cómo el glucógeno va a ser transformado luego finalmente a glucosa. Primero el glucagón con la epinefrina se une a un receptor de membrana de la célula hepática. Esta activa a una proteína que es la G-proteína, que a su misma vez activa la adenilatociclasa, que hace que el ATP se convierta en AMP cíclico, y esto actúa como un segundo mensajero, ¿no? Y activa la proteína quinasa A. Esta proteína activa la fosforilasa quinasa, que esta otra, que está activa la glucógeno fosforilasa, que descompone el glucógeno a glucosa 1-fosfato. Y después esta glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, que luego se va a transformar en glucosa en la sangre y que ayuda a mantener los niveles, ¿no? Los niveles de azúcar en sangre. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve, ¿no? La síntesis de proteínas, ¿no? Dependiendo de destinos, y como vimos la que estaba
la que va, se podría decir, al retículo plasmático rugoso y la que no, la que se va a otras rutas como el cloroplasma, la mitocondria, el peroxisoma. Al inicio se realiza la síntesis de proteínas que empieza en el núcleo, ¿no? Donde se transcribe el ARN mensajero y luego este se desplaza al citoplasma para ser traducido. Se ensamblan los ribosomas sobre el ARN mensajero y la proteína se ve que tiene una secuencia señal. Esa secuencia señal es la que se podría decir que a la señal que hace que vaya al retículo endoplasmático rugoso. Después esta secuencia señal que está al inicio de la cadena de aminoácidos de la proteína eh, lleva este ribosoma al retículo, ¿no? Que ingresa al lumen del retículo plasmático a medida que se va sintetizando. Después, está, después de que está en el retículo plasmático, las proteínas se modifican, se glicosilan, o sea, se agregan azúcares, después se pliegan para que cumpla su respectiva función. Luego se dirigen al aparato de Golgi que le da ciertas modificaciones y después los empaqueta, ¿no? Para que con vesículas, empaquetan en vesículas para que puedan mm, ir a una dirección específica. Bueno, después aquí vemos que dice que puede tener diferentes destinos, como la membrana plasmática, los lisosomas o la exocitosis, ¿no? Las proteínas sin secuencia de señal, como mencioné antes, son traducidas en el citosol y se pueden dirigir a la mitocondria, los cloroplastos o los peroxisomas. Siguiente, por favor. Después, y aquí vemos esa parte, ¿no? En la que va dirigida al retículo endoplasmático, en la que se hace una dirección transduccional de proteínas de secreción, en la que se da una vía de translocación, en la que se ve que una vez que esta secuencia señal eh, se emerge de este ribosoma en el extremo aminoterminal del primer aminoácido. Por eso es N-terminal, porque es del grupo amino, del primer aminoácido. Y también tiene, al final, ¿no? En toda la proteína se ve que hay un extremo carboxy-terminal. En este caso, el que tomamos en cuenta es el extremo aminoterminal del primer aminoácido. Esta péptido señal está formado por de 16 a 30 aminoácidos y presenta una zona hidrofóbica. Esta zona hidrofóbica es muy importante para unirse al receptor de membrana de retículo plasmático, ya que también tiene la misma naturaleza. Entonces aquí vemos que este ribosoma con su secuencia, uh, secuencia, su secuencia de señal. Entonces ahí vemos la partícula de reconocimiento de señal que está unida a este ribosoma, que después se une al receptor de partícula de señal, que está reforzado por la unión de GTP respectivamente al receptor y a la partícula de reconocimiento. Después, la proteína va pasando a través de ese translocón, que es como un canalito que se abre, y después se suelta, ¿no?
la partícula de reconocimiento de señal y el GTP se transforma en GDP en ambos sitios. Luego la peptidasa señal detecta esa secuencia de señalización que después se corta y después se degrada, ¿no? Y la proteína se sigue sintetizando. Después se termina de sintetizar y el traslocón se cierra y la proteína, el ribosoma se libera y la proteína adquiere su tridimensionalidad y, y ya pues está lista. Siguiente, por favor. Aquí vemos una, aquí dice, la secuencia de señal, ¿no? Y hay una parte que se puede decir, que se dice que es la única secuencia de tensión de transferencia, en la que a medida que esta cadena, ¿no? Esta proteína va pasando a través de la membrana, que va ingresando al lumen del retículo endoplasmático, se detiene cuando el traslocón, este canalito, reconoce una secuencia de transferencia de parada, o sea, que detiene esta translocación, que hace o permite que esta proteína se salga a través de la portita lateral y se ancle al retículo endoplasmático. Esta proteína se ancla a la membrana y, y su extremo, el extremo carboxi queda del lado del citosol y el extremo amino queda expuesto al lumen del retículo endoplasmático. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la glicosilación en el retículo endoplasmático. Esta glicosilación ayuda a que las proteínas, a evitar que la agregación de proteínas, que sería el mal plegamiento de las proteínas en el retículo endoplasmático, asimismo también añade señales para que se pueda distribuir en la vía secretoria. Aquí al inicio vemos un dolicol, que es un lípido que tiene el azúcar, que está formado por N-acetilglucosamina, aminoácido, diría una manosa y una glucosa, y glucosas. Ya, este dolicol le pasa a ¿cómo era? La asparagina, le pasa el azúcar y hace que este azúcar quede pegado al péptido. Luego se eliminan 3 residuos de glucosa y esta, esta este azúcar queda pegado al aminoácido, a la proteína. Y después ya puede ser procesada y modificada posteriormente. Siguiente, por favor. Aquí vemos también la glucosilación. El proceso es muy similar. Es un poquito más largo, pero es casi lo mismo, solamente que se ve que se quitan manosas, glucosas, se utiliza UDP, GDP, pero es casi lo mismo. En este caso serían glucosas, ¿no? Siguiente, por favor.
Ya bueno, aquí se ven las 5 modificaciones que sufren las proteínas para, para que puedan alcanzar su destino final, como es la formación de puentes disulfuro, el plegamiento y control de calidad de las proteínas para su adecuado funcionamiento, la adición y procesamiento de carbohidratos, la proteólisis específica, que es cuando se, se podría decir que se destruye, cuando no cumplen este control de calidad, ¿no? O sea, las, la célula como que le da la oportunidad a la proteína de arreglarse muchas veces. Y cuando ya no llega a ese, o sea, sigue, o sea, como que es como cuando, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Es como cuando uh, te da tu mamá te da muchas oportunidades, ¿no? No sé, digamos, te dice ya, tienes que portarte bien, pero tú recaes y te portas mal. Entonces ya pues te castiga, ya igualito. Aquí la célula le da como que muchas oportunidades a la proteína para que se pueda arreglar, pero um, cuando al final ya no puede, la tiene que destruir y la degrada en aminoácidos para que después pueda ser reutilizada de nuevo. Y ya bueno, al final también vemos ahí la oligomerización. Aquí se ve cómo se forman los puentes disulfuro, en la que se ve una proteína sustrato reducida que eh, le, con la ayuda de una PDI oxidada, esa PDI oxidada le da sus puentes disulfuro, porque ya tiene puentes disulfuro, ese que ven, esa rayita, ese, se la pasa a la proteína sustrato reducida. Y después ahí es cuando se forma ese plegamiento, ¿no? Porque lo que le da tridimensionalidad también a las proteínas es estos puentes disulfuro. Y aquí se ve también cómo se reordenan, ¿no? Los enlaces de sulfuro. Pero eso es en general lo importante, la formación de puentes de sulfuro. Siguiente, por favor. Bueno, acá está el plegamiento y control de calidad, ¿no? En el que se da eso en la que la, las chaperonas, como la canexina y la carreticulina, participan en ese plegamiento, ¿no? Estas actúan como sensores de esas proteínas mal plegadas. Estas le quitan una glucosa y verifican si hay un plegamiento correcto o incorrecto. Si hay un plegamiento incorrecto, le reincorporan una glucosa y vuelve otra vez a la calreticulina. Y así, hasta que llega un momento, como dije, en el que hay un plegamiento incorrecto. Y muchas veces en la que ya mm, procede a darse la degradación a cargo del proteosoma. Siguiente, por favor. Aquí está la adición y procesamiento de carbohidratos, como vemos en la adición de azúcares, ¿no? Siguiente, por favor. Uh, Aquí está la proteólisis específica. Bueno, a este proteosoma que está formado por proteínas. Ahí vemos que tiene 7 unidades alfa, 7 unidades beta, en la que se ve que la parte del centro es un núcleo, es el que se encarga de hacer la degradación. Ahí se ve su forma tridimensional. A este protosoma le suelen decir basurero porque se encarga como de degradar, ¿no? De reciclar la proteína.
Siguiente, por favor. Aquí se ve que para que se pueda dar este proceso, que es en el que principalmente, como dices, se tratan proteínas endógenas, así como las ciclinas que también intervienen en el ciclo celular, así como vimos hoy día en la clase, ¿no? Las ciclinas. El proteosoma es como que hace control para que se dé el ciclo celular de manera adecuada, porque si no, todo sería un descontrol. Entonces, este proteosoma toma control de las ciclinas, marcándolas con uh, ubiquinonas. Las ubiquinonas son las que se encargan de, ¿cómo se podría decir?, marcar a la proteína para que después sea tratada por este proteosoma y después sea degradada y transformada en aminoácido, pues reutilizada. Aquí se ve el proceso. Siguiente, por favor. Ahí se ve la oligomerización, que se fue en la que se forman, ¿no? Los oligómeros. Ah, eso es todo. Sí, más que todo es como que saber o tener una idea de qué trata cada uno. No es tanto de memorizarte todo el proceso, pero es importante que sepan o sea, o sea, de qué trata cada modificación. Porque sí, es un poquito complicado, un poquito pesado. A mí también me confunde a veces tanto nombre, pero sí, hay que darle nomás. Y ahora doy pase a mi compañera. Buenas noches con todos. ¿Descansito de 10 minutos o continuamos? ¿Qué dicen? Descanso, ya me cansé. Continuamos. Ya, un descansito de unos minutos. Ya volvemos.
A ver. Ya, chicos, mejor continuamos para mimir. Aunque no sé darlo hoy día. Ya, vamos a continuar con el sistema de endomembranas, ¿no? Lo primero, ¿se escucha bien? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ya, decidiré confiar. Es que no veo. Ya, vamos a continuar con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una organela que se encarga de procesar y distribuir proteínas, lípidos que la célula produce, ¿no? Se va a localizar adyacente al retículo endoplasmático, tanto al rugoso como al liso. Está conformado por cisternas, como podemos ver aquí. Esta es una pila de Golgi, o también llamado dictiosoma. Esto va a tener menos de 8 cisternas. Cada pila de Golgi o dictiosoma va a tener menos de 8 cisternas, porque miren, si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7, entonces sí cumple. Ahora vamos a ver un poco más su estructura. Este es una pila de Golgi, como hemos mencionado. Esta consiste de la cara cis. Esta parte de aquí es la cara cis, o también de entrada, y la que está más cercana al retículo endoplasmático. ¿Por qué va a ser la cara de entrada? Porque por aquí es donde van a entrar tanto las proteínas y los lípidos que luego van a salir por exocitosis, ¿no? Entonces, esto consiste de una cara cis. Luego viene la cisterna cis, o cis como lo han puesto aquí. Luego tenemos la cisterna medial, la cisterna trans y la cara trans, o retículo trans, o cara trans de salida, o la más lejana al retículo endoplasmático. En sí, las proteínas y los lípidos lo que importa es que van a entrar por la cara cis y van a salir por la cara trans. Por eso aquí lo puse mucho más chiquito. Entro cis y sale trans. Es lo que más importa en sí. Igual aquí está cada parte, cara cis, cis, medial, trans y cara trans. Entonces, también pueden decir cómo identificar, ¿no? Cómo identificar cuál es la cara cis, la cara trans. Lo que yo más me guío es que por la cara trans, como es la cara de salida, van a salir las vesículas. Entonces, cuando vemos aquí estos puntitos, estos son las vesículas que están pues, por salir. Entonces, ¿qué cara va a ser esta? La cara trans. Porque si se dan cuenta, acá las imágenes están al revés, ¿no? Aquí empieza por cara cis y acá es cara trans. Pero más que nada, se pueden guiar por las vesículas. Por la cara cis va a ser la de entrada y la cara trans de salida. Entra cis, sale trans. Creo que ahí ya queda esa parte. Ahora vamos a continuar. Cada parte en sí va a tener una función distinta. Por eso que dice, diferencias de las regiones del Golgi en la glucosilación. La glucosilación va a ser encargada por el retículo endoplasmático rugoso y también por el Golgi. Así que vamos a ver aquí qué pasa un poquito. Esta nubecita es una proteína que está formada por 2 N-acetilglucosamina y 9 manosas. Entonces, esto se va a dar en la cara cis. Miren aquí lo que se ha señalado. En la cara cis se va a eliminar 4 residuos de manosa. Entonces aquí ya uno, nos va a quedar 5. Luego se va a adicionar N-acetilglucosamina. Eso es lo que sucede en las caras cis. Luego se van a ser eliminados 2 residuos de manosa. Y se le va a añadir residuos de fucosa y 2 de N-acetilglucosamina. Esto se va a dar en la cara media. Luego, en la cara trans, lo que va a suceder es que se van a añadir 3 residuos de galactosa, estos de naranjita. Aquí tenemos la leyenda que se pueden ir guiando. Y se va a añadir 3 residuos de ácido ciálico también, que es el celestito. Entonces, para resumir un poquito, aquí está, el resumito nomás. La región cis en sí se va a trabajar con las manosas. La región media con las fucosas. Aquí se va a añadir las fucosas. Y la región trans, aquí se va a añadir las galactosas y los ácidos ciálicos. De hecho, esto lo dijo Nancy en su clase, entonces es confiable este resumen, de que a veces no aprenderlos en qué parte se agrega tal cosa, sino más que nada esto, ¿no? En sí la idea era que se diferencie, que en la región cis se agrega las manosas, en la región media las fucosas y en la región trans galactosas y ácidos ciálicos. Esto en la glucosilación. Ahora, las fucosas y el ácido ciálico solo son agregados por el aparato de Golgi, porque si bien el retículo endoplasmático va a hacer la glucosilación, ahí no se va a ver esto, ahí más bien se van a eliminar glucosas. Si mi compañera ya les explicó, creo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver las funciones del aparato de Golgi. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se va a terminar de sintetizar ciertos lípidos, como el caso de los esfingolípidos y los glucoesfingolípidos. Los esfingolípidos, si recordamos por la clase de membrana, estoy traumada con esa clase porque sigo en semana 2, pero ya, los esfingolípidos, su base estructural es la ceramida. Entonces, el aparato de Golgi va a trabajar con la ceramida, por lo tanto, va a terminar de sintetizar a los que contienen a la ceramida, que ¿quiénes son? Los esfingolípidos y los glucoesfingolípidos. También se van a ensamblar las apolipoproteínas. Estas son unas proteínas que se van a encargar del transporte del colesterol y los triglicéridos por vía sanguínea
a las partes del cuerpo, ¿no? Pero ¿cuál es su función más importante, sí? El centro de empaquetamiento, por eso lo he puesto en rojito. El retículo endoplasmático va a sintetizar proteínas, lípidos, y esto va a ser transportado al Golgi, que el Golgi, como dice acá, es el que recibe proteínas y lípidos sintetizados en el retículo endoplasmático, los va a modificar, los va a clasificar y los va a enviar a su destino final. ¿Cuáles pueden ser este destino final? Puede ser que se vayan al lisosoma para que hagan digestión intracelular, puede ir a otras organelas, también se pueden ir a la matriz extracelular o se pueden quedar en el Golgi, ¿no? Pueden ser proteínas que funcionan como transporte, se quedan en el Golgi, etc. Estas son mayormente las partes a las que puede distribuir el Golgi. Ahora vamos a continuar. Tipos de transporte de proteínas. Hay tres. Tenemos el transporte regulado, transporte transmembrana y transporte vesicular. Aquí he puesto los ojitos grandes porque en sí el sistema endomembranas trabaja con el transporte vesicular. Aquí es donde nos vamos a enfocar. Pero voy a explicar un poquito de los de arriba también. El transporte regulado, como está aquí en rojito, va a ser entre el citosol, las proteínas que están en el citosol y el núcleo. Esto mayormente se da en el tema de fabricar el ARN mensajero, ¿no? En el núcleo, en el nucleolo, se va a formar el ARN ribosomal. En el citosol se va a formar las proteínas, ¿no? Por los ribosomas que están libres en el citosol. Se van a formar las proteínas, estas proteínas van a entrar al núcleo, se va a ensamblar con el ARN ribosomal y luego va a salir al citosol otra vez para hacer la traducción, ¿no? Esto es el transporte regulado entre las proteínas del citosol y el núcleo. Luego tenemos el transporte transmembrana, que son las proteínas del citosol cuando se dirigen hacia la mitocondria, hacia el retículo endoplasmático, hacia los plastidios, en el caso de las plantas, y hacia el peroxisoma. Ahora vamos con el que nos importa en el tema, que es el transporte vesicular, ya que engloba, como dije, al sistema endomembranas. Va a ser del citosol al retículo endoplasmático y este va a ir al Golgi, lo cual el Golgi, como ya expliqué, se va a encargar de distribuirlo, como cual al lisosoma, a los endosomas, a la matriz extracelular, célula de la superficie, dice ahí, creo, y a las vesículas secretorias. Entonces ya, más o menos así funciona el transporte de proteínas. Pero como dije, ¿cuál era el que nos importaba? El transporte vesicular. Entonces vamos a ver un poquito más enfocado a esto. Tenemos la formación y fusión de las vesículas de transporte. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Mira, aquí la célula va a ser exocitosis. ¿Se dan cuenta? Hasta que se forma, ¿no? Se ensambla de la cubierta. Para que esta pueda ser liberada, tiene que estar de una cubierta. Ahorita la vamos a ver más abajito. Y luego, pues, se va a mover hacia su órgano diana, que es transportada por proteínas motoras a lo largo de los filamentos del citoesqueleto, ¿no? Por los microtúbulos y las proteínas motoras. Esto va a llegar a su órgano diana y ya, pues, va a liberar el contenido, ¿no? Las moléculas, proteínas, lípidos. Pero, como dije, para que sea liberado tiene que tener una cubierta. ¿Y cuáles son estos tipos de cubierta que puede ser? Tenemos tres. Esto sí es muy importante. Tenemos la clatrina, las COP1 y las COP2. Entonces vamos a ver un poquito esto. Aquí tenemos al retículo endoplasmático. Este CIREG es membrana interna entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Sí, porque como está en el medio. Aquí tenemos el aparato de Golgi, bueno, ya saliendo del Golgi, el citoplasma y la membrana extracelular. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dije, el retículo endoplasmático, supongamos que va a fabricar proteínas, es el rugoso. Entonces, esto se va a dirigir hacia la membrana intermedia y luego al aparato de Golgi. Cuando hace su recorrido normal, va a ser cubierta, la vesícula va a estar recubierta por las COP2. Por las COP2. Pues aquí dice, cubierta que sigue el camino hacia el aparato de Golgi, así, más resumido. Cuando sigue acá, bacán, llegó al Golgi, COP2. Eso está cubierto por la COP2. Pero ¿qué pasa cuando, supongamos que ya está en el Golgi, pero aquí no debería ir en el Golgi? Esa proteína tiene que quedarse en el retículo endoplasmático. Entonces tiene que regresarse, pues, ¿no? ¿Y cuál es esa cubierta para que se regrese? Es la COP1. Por eso acá dice, COP1 es el movimiento retrógrado hacia el retículo endoplasmático, ya que tiene el péptido señal del cadel. El cadel es esa proteína, el cadel es como su etiqueta que le dice, no, tú eres del retículo endoplasmático, ese es el cadel. Entonces, una vez que está en el Golgi, le detectan, es el cadel, que le dice, no, regrésate. Entonces, ahí es donde viene el COP1, ¿no? Es la cubierta para que se pueda regresar. En cambio, el COP2 es la cubierta que sigue el camino hacia el parto de Golgi, así, normal. Y una vez que llega al Golgi y quiere ser liberado por exocitosis, ¿qué es lo que pasa?
se le cubre con clatrina. Es la cubierta para la exocitosis y para la endocitosis. Una vez que sale del Golgi, por ejemplo, aquí podemos ver que se va al endosoma y luego se va al lisosoma, o se puede ir a la membrana plasmática, pero eso está cubierta por clatrina. Lo mismo por endocitosis, ¿no? Supongamos que viene de la membrana, va al endosoma y luego quiere ir al Golgi, también por clatrina. Pero en sí, en el sistema de endomembranas, entre el retículo endoplasmático y el Golgi, aquí trabaja COP1 y COP2. Más que nada eso. No sé si ya se captó. Se captó que cuando va a su recorrido normal, retículo endoplasmático, a la membrana intermedia y al Golgi es la COP2. Aquí va acá, COP2, y cuando le detectaron que no, aquí no era, tenía que regresarse, acá viene la COP1. Por eso la COP1 es el movimiento retrógrado. Y ya. A ver, vamos a continuar. Ahora tenemos fusión de las vesículas con la membrana receptora. Este de aquí, supongamos que es el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Entonces tiene que viajar, ¿no? Está formando su vesícula para que pueda viajar hacia el órgano diana, las organelas blanco. Pero ¿qué pasa? Tiene que estar, acá hay dos proteínas muy importantes para que se dé esta fusión de las vesículas. Tenemos a la BESNARE y la TESNARE. La BESNARE es la proteína que está pegada a la vesícula que va saliendo, ¿no? Y luego tenemos a la TESNARE, que es la proteína que estará en la membrana receptora, indicando dónde se va a unir. Porque supongamos que sale la vesícula y la vesícula no tiene ni idea dónde irse, pues no tiene que existir estos receptores. Entonces el B se va a unir con el T. Aquí sale con el B, está viajando hasta encontrar a su T, que va a ser donde se tiene que recepcionar, ¿no? Ponte que le toca, no sé, en el lisosoma, entonces ya, y en el lisosoma está el T que le está esperando. Por eso que puse el B, ahí su amor platónico el T. Siempre va a ir, la BESNARE va buscando a la TESNARE, que es la proteína receptora, y que le va a indicar dónde se debe unir, ¿no? Porque como dije, si no, supongamos que no existieran estos receptores, la vesícula sale y se va a tu cerebro, no sé, se pierde. Entonces, no, tienen que existir estos receptores. Y ya, luego, ¿qué más? Tenemos tipo de secreción o exocitosis. Aquí hay dos tipos. Tenemos la secreción constitutiva y la secreción regulada, o exocitosis constitutiva, exocitosis regulada. ¿Qué es lo que pasa aquí? La secreción constitutiva sale sin una señal específica. Por ejemplo, el colágeno, las fibras elásticas, los que van a los lisosomas, proteínas, lípidos. ¿Qué se refiere sin una señal? Es como que algo que hace cotidiano. La célula siempre está secretando colágeno para nuestra piel, fibras elásticas para nuestros músculos. Es algo que siempre está haciéndolo, es algo cotidiano para la célula. Entonces no necesita ni una señal porque lo hace siempre, ¿no? Imagínate que no nos llegue fibras elásticas a nuestros músculos, terrible, pues no vienen muchas enfermedades. Entonces es algo que siempre está haciéndolo. En cambio, la secreción regulada sí depende de una molécula señaladora, o sea, depende de una señal. Por ejemplo, tenemos a las hormonas y a los neurotransmisores. Porque, o sea, supongamos el caso de la insulina con el glucagón, el más común, por decirlo. Obviamente, cuando hay una hiperglucemia, se necesita que se libere insulina, ¿no? Y eso debe ser por una molécula, una señal. Debe haber una señal para que pueda liberar esta insulina. No está liberando insulina así a lo loco, porque tampoco. Eso es lo que pasa aquí en el tipo de exocitosis. O sea, más sencillo, secreción regulada está regulada por algo. Su mismo nombre lo dice. Y secreción constitutiva no está regulada, pues, ¿no? Entonces ya. Y ya más que nada aprender los ejemplos, ¿no? Pero sí, más que nada fibras elásticas, colágeno y las proteínas y lípidos así comunes. A ver, siguiente. Ya, ahora aquí se viene de todo lo que he hablado, vamos a explicarlo aquí así al toque nomás. Ya, si no se entiende, ya, Go 25 nomás. Baje de base. No, mentira, gente, mentira. Todo se puede en esta vida. Ya, aquí tenemos al retículo endoplasmático. Sí, no se puede ver. Retículo endoplasmático rugoso. Como mencioné, este es un repasito de todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a viajar esa proteína en una vesícula hacia el Golgi, va a pasar por la cara cis, la cara media, la cara trans, porque por la cara trans son liberadas estas vesículas, ¿se acuerdan? ¿Por qué va a ser liberada? Aquí no hay ninguna señal, entonces es la constitutiva. Y aquí, si hay una señal, dice, entonces va a ser la regulada. ¿Qué pasa cuando empieza la de las endomembranas y sigue su transcurso normal? Va del cis, acá al Golgi, normal, va del retículo endoplasmático al Golgi, esa cubierta está con COP2. En cambio, ¿qué pasa cuando llegas aquí y tiene que regresarse, o llega a la membrana intermedia y tiene que regresarse? La cubierta es de COP1. Y cuando ya está en la cara trans y tiene que ser liberada por exocitosis, ¿qué es lo que pasa? Se cubre de clatrina. Para que viaje al lisosoma se cubre de clatrina.
Y después, ¿qué más? A ver, para que viaje, acá tiene la B SNARE, y la B SNARE está buscando a su T SNARE. La B busca la T. Y ya. Sí, más que nada, eso era el resumen de todo. Sí, creo que sí se puede entender. Las COP, la B, SNARE. Sí, con fe, eso nomás viene, gente. Ahora vamos con los lisosomas. Ya pasamos del Golgi al lisosoma. ¿Qué es el lisosoma? Es una organela monomembranosa que contiene enzimas hidrolíticas, o sea, hidrolasas ácidas, que van a degradar proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, todo lo que llegue ahí. Se encarga de la digestión intracelular, también patógenos, todas esas cosas. Bueno, para separar los lisosomas, para estudiarlos, ¿qué es lo que hacemos primero? La homogenización, ¿no? Que es la ruptura de toda la célula, del tejido. Ya lo hemos visto en el lago también. Luego se va a dar la primera centrifugación, o también llamado pellet 1. Aquí es donde se quedan mayormente los núcleos, o las moléculas grandes, las que no pudieron reventarse. Y luego a esta la vamos a hacer una segunda centrifugación, que se llama pues el pellet 2. Y aquí es donde vamos a obtener a los lisosomas, las mitocondrias y los peroxisomas. En este caso nos interesan los lisosomas. Entonces ahí ya, bueno, le metemos una pipeta y sacamos ahí el líquido y ya, los estudiamos. Y aquí es como se verían, ¿no? Que este es un lisosoma primario. Ahorita vamos a ver las diferencias. Ya. Los lisosomas, bueno, están abundantes en células fagocíticas, ¿no? Como se encarga de la digestión, lo encontramos mayormente en leucocitos polimorfonucleares, en macrófagos, osteoclastos. En sí, todas las células lo tienen, pero aquí van a estar en mayor abundancia. Vamos a ver la diferencia entre el lisosoma primario y el lisosoma secundario. El lisosoma primario, es el lisosoma en su forma inicial, recién formado y que no ha participado aún en la digestión intracelular. El recién se ha formado. Podemos ver aquí todos esos puntitos que vemos son las enzimas. Entonces, cuando vemos así, esto es un lisosoma primario. Todavía no ha hecho la digestión. Está ahí con hambre. Luego tenemos al lisosoma secundario. Se puede notar mucho la diferencia, ¿no? Aquí tenemos lo que ha hecho la digestión intracelular. Se forma con el lisosoma primario, se fusiona con una vesícula, aquí no se lee, pero es autolisosoma o con un fagosoma. Pero más que nada se puede diferenciar. Cuando vemos así con un montón de puntitos, es porque es un lisosoma primario que aún no ha hecho la digestión. Y aquí sí, entonces lisosoma secundario. Lisosoma. Ya. Estructura del lisosoma ahora. Bueno, el lisosoma primero se origina a partir del aparato de Golgi. Luego contiene muchas enzimas hidrolíticas, como aquí podemos ver ribonucleasa ácida, cianonucleasa, fosfatasa. Esperemos que no vengan. Pero lo que sí puede venir es la fosfatasa ácida. Es el más importante. Es el marcador para saber si el fraccionamiento celular tiene lisosomas. O sea, en sí, cuando tú analizas, tienes que enfocarte mayormente en que haya fosfatasa ácida, porque si no hay, es que has hecho algo mal, pues no has hecho bien todo el proceso de la centrifugación en sí. Porque la fosfatasa ácida es como el marcador de fracción lisosomal, porque está en la mayoría de los lisosomas. ¿Qué más? El pH va a ser de 4,5 a 5 de las enzimas hidrolíticas. Y hay aproximadamente 50 enzimas hidrolíticas solubles. A ver, ahora continuamos con la membrana del lisosoma. La membrana es rica en esfingomielina, colesterol y bifosfato. Esto más que nada como dato. Luego, tiene una bomba del tipo B que introducirá los protones haciendo el pH ácido. ¿Ven lo que tenemos aquí? Esta es la bomba del tipo B, ¿no? Que se da en transporte activo. Entonces, ¿qué va a pasar por aquí? Como vos ver la imagen, en el citosol hay un pH de 7,2, pero como dijimos que adentro del lisosoma había un pH de 4,5 a 5. Entonces, eso va a pasar porque van a ingresar un montón de protones, un montón de hidrógenos. Entonces, al ingresar los hidrógenos, ¿qué va a pasar? El pH pues se va a reducir, ¿no? Y al reducirse se va a volver más ácido. Eso es lo que pasa en el lisosoma, por las bombas del tipo B. En sí, los temas están muy relacionados. Es también tema de membrana. Ya. Luego, la membrana no se hidroliza. Como podemos ver aquí, el lisosoma también tiene su membrana y esta no se va a hidrolizar. O sea, ¿qué quiere decir? No va a digerir su propia membrana. ¿Y eso por qué? Debido a la glucosilación de las proteínas de membrana. La glucosilación en sí sirve como barrera, ¿no? Una defensa. Mira, justo aquí dice, esta capa de carbohidratos va a actuar como una barrera física y química que va a proteger a las proteínas y lípidos de la membrana lisosomal contra acción de las enzimas digestivas. En sí, la glucosilación va a impedir que las enzimas digestivas del lisosoma pues dañen su propia membrana. Aquí tenemos, porque aquí también va a haber transportes del colesterol, canales de transporte, transportador de azúcar, de aminoácidos, en sí.
Así que también es muy importante que su membrana se mantenga. Luego, ¿qué más? Aquí teníamos que el LAMP1 es la glicoproteína más importante, creo. Sí, sino que aquí sí me alejé. Ya, funciones del lisosoma ahora. Lo más importante creo que es la destrucción de patógenos intracelulares, o sea, la digestión, pero también tenemos la autofagia, cuando va a digerir sus propias organelas que están en mal estado, ¿no? Presentación de antígenos, reparación de la membrana plasmática, adhesión y migración celular, invasión y metástasis tumorales, apoptosis, señalización metabólica, regulación génica. Muchas moléculas que las células utilizan necesitan ser hidrolizadas. O sea, aparte de la función de la digestión, que es la que mayormente asociamos, también se encarga de hidrolizar ciertas sustancias como el colesterol, ¿no? Es un lípido. Mira, ¿qué dice aquí? El colesterol que necesitamos tiene que entrar a la célula, pero primero entra al sistema endosómico, luego al lisosoma, para que el colesterol sea liberado. O sea, el colesterol que nosotros necesitamos tiene que estar hidrolizado. ¿Y quién se va a encargar de eso? El lisosoma, en este caso. Ahora vamos a ver la clasificación de proteínas. Primero que nada, tenemos las proteínas solubles y las proteínas transmembranas. Las proteínas solubles son principalmente las enzimas que se encuentran en el interior y realizan funciones de digestión. Y las proteínas transmembranas están incrustadas en la membrana del lisosoma y participan en funciones como transporte, protección y señalización. Tienen regiones hidrofóbicas que le permiten interactuar y anclarse a la membrana. Entonces, como vi mucho texto, yo lo resumí también. Entonces, solubles mayormente con las enzimas digestivas. Y las proteínas transmembranas, pues las proteínas que van a estar en la membrana. Nada más así. Sencillo, queda. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, bueno, esta imagen, vamos a explicarla un poquito. ¿Qué va a pasar aquí? En el retículo endoplasmático se van a sintetizar las proteínas y esto va a entrar al Golgi con una manosa, como ya lo hemos visto. Luego, en el paso 2, se une la manosa con el fosfato del aparato de Golgi. Aquí miren. Y esta manosa señala que la enzima va a ir al lisosoma. Luego, en la 3, en la región trans, van a salir las vesículas que van a formar parte del lisosoma. Recordamos que por la trans salían las vesículas, ¿de acuerdo? Para formar parte del lisosoma, se encuentra con el receptor manosa 6-fosfato. Ya. Luego, en el 4, va a viajar a los endosomas. Estas vesículas van a viajar a los endosomas y luego llegará al lisosoma, ¿no? Por el receptor de mono 6-fosfato. Y luego este regresará otra vez al aparato de Golgi a esperar otras vesículas. En sí, la manosa 6-fosfato es como la etiqueta del destino que le va a decir, tú vas al lisosoma, es etiqueta. A la proteína que sale, si le ponen manosa 6-fosfato, ya saben que va a ir al lisosoma. Y también tenemos los receptores LIM2. Algunas enzimas tienen rutas alternativas para llegar a los lisosomas. Entonces, toman un atajo y no utilizan la manosa 6-fosfato. Si no, pueden incluir secuencias de aminoácidos, como los receptores de LIM2. Aquí, ¿qué más decía? Las que van a formar parte de las enzimas necesitan manosa 6-fosfato. Y los que van a formar parte de la membrana no necesitan manosa, como las LIM2. Más que nada eso. Si ves que dice manosa 6-fosfato, es que va a ser una enzima digestiva. Y si tiene receptores de LIM2, va a estar en la membrana, ¿no? Así, resumiéndolo. Ahora vamos a ver los tipos de lisosomas. Como ya lo mostré hace un ratito, pero ahora un poquito más detallado. El primario es con las enzimas inactivas, ¿no? Que recién estaban formados. Cuando lo veíamos así con puros puntitos. Cuando todavía no había comido nada, estaba de hambre el lisosoma. Ese es el lisosoma primario. Luego tenemos el lisosoma secundario, que aquí ya está en proceso de digestión. Tenemos el autolisosoma, que se forma de un lisosoma primario más un autofagosoma. Autolisosoma a uno mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, como mencioné, había organelas dañadas, ella misma va a deshacerse de estas, ¿no? Luego tenemos el fagolisosoma, que es el lisosoma primario más un fagosoma. El fagosoma sí se forma con patógenos extraños, por ejemplo, o bueno, algo extraño, ¿no? Algo extraño en la célula. Por ejemplo, aquí tenemos un patógeno y se ha formado la vesícula, entonces aquí lo va a digerir, ¿no? Esto es un fagosoma, porque viene del exterior. Y se va a juntar con el lisosoma primario y va a formar un fagolisosoma, el que está aquí. Luego tenemos un lisosoma terciario también, primario, secundario y terciario. El terciario va a ser un cuerpo residual, que es el organelo producido después del proceso digestivo, el cual se elimina por exocitosis o se conserva como un gránulo del pigmento lipofucsina. Por aquí hay una imagen más adelante para guiarnos. Ya. Luego tenemos el transporte de lisosomas. Se mueve del aparato de Golgi por el citoplasma en forma bidireccional por los microtúbulos. Las quinesinas en sí se van a encargar de ir del lado negativo al lado positivo, mientras que la adeneína va a ir del lado
positivo al lado de negativo. O sea, la adeneína se va al lado negativo y las quinesinas al lado positivo. Más que nada, aquí hay un montón de proteínas, pero la doctora no lo mencionó, así que no creo que sea tan detallado esta parte. Pero más que nada, esta parte sí. Luego tenemos los tipos de digestión. Tenemos la digestión extracelular, que se va a dar fuera de la célula, como su mismo nombre lo dice. Por ejemplo, aquí tenemos a los osteoclastos. Los lisosomas van a liberar sus enzimas hidrolíticas para degradar la matriz ósea. Ese es el huesito. Y aquí está el lisosoma que va a liberar sus enzimas hidrolíticas, como estamos viendo aquí. Esto se va a dar por la catepsina, que va a degradar proteínas del hueso, y la fosfatasa ácida, que va a degradar los fosfatos cálcicos. Esto se va a dar extracelular, porque está liberando sus vesículas. Pero tenemos la digestión intracelular, que va a ser dentro del lisosoma, ¿no? Realiza la digestión dentro de la célula. Tenemos la heterofagia y autofagia, que vamos a ver aquí. Heterofagia. Los sustratos proceden del exterior de la célula, por endocitosis, pinocitosis o fagocitosis. Es como lo expliqué. Heterofagia es cuando va a entrar un patógeno extraño y lo va a digerir. El fagolisosoma es un lisosoma primario más un fagosoma, y el cuerpo residual, residuos después del proceso digestivo. Aquí se ve, mira, entra el fagosoma con el lisosoma primario que fue formado en el aparato de Golgi, y acá se fusiona, aquí está haciendo la digestión, y ya, una vez que acabó, queda el cuerpo residual, el cual puede ser liberado por exocitosis, que es el que mayor se da, creo, y también se puede formar en un gránulo del pigmento de lipofucsina. Esto es cuando no se puede degradar. El lisosoma no lo puede liberar por exocitosis, se forma como un gránulo del pigmento. Y esto más bien es difícil de eliminar de la célula. Casi no lo elimina, eso se vuelve como las células del envejecimiento. Un dato muy curioso que vi. Ya. Ahora, continuando, tenemos la autofagia. Esto ya es lo último ya para finalizar. La autofagia es el proceso en las células eucariotas por el cual se digieren moléculas, orgánulos y mucosas invasores en los lisosomas. O sea, como dije, va a digerir sus organelas que están en mal estado. Importancia se da en condiciones de estrés, ya que la autofagia es la encargada de la adaptación y la supervivencia celular. Ya que supongamos en un caso de inanición, donde no has comido mucho tiempo, tu misma célula empieza a digerir a todo lo demás para sobrevivir un poquito más. Luego tenemos la función protectora. Cuando hay un daño celular, se activa la autofagia eliminando los componentes celulares defectuosos. ¿Qué más pasa? Ocurre de forma normal en las células, es para la renovación de sus estructuras celulares y para eliminar grandes complejos también. Esto se va a dividir en tres. Tenemos la macroautofagia. Macroautofagia, ¿por qué? Porque va a implicar la formación de vesículas, de grandes vesículas como los autofagosomas. Como vemos aquí, se forman vesículas. Aquí tenemos lipofagia, eliminación de lípidos. Mitofagia, digestión de mitocondrias. Ribofagia, digestión de ribosomas, y así. Pero lo que importa es que se van a formar vesículas. Y en forma de vesículas se van a dirigir a los lisosomas para poder ser eliminados, digeridos. Cosa que no sucede aquí. La microautofagia no se forma en vesículas, como dice. El contenido es introducido al interior del lisosoma, así, de frente nomás. Aquí viene la proteína más plegada y se pega y ya, entró. De frente nomás llega, sin formar vesículas, sin nada. Como vemos aquí, miren, lo reseccionó y ya lo eliminó también. Hacia el toque. Luego tenemos la mediada por chaperonas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Solo se da la autofagia de proteínas aquí. Aquí no va a haber digestión de mitocondrias, nada, solo proteínas. Ya que involucra a las chaperonas, que reconocerán a las proteínas y lo llevarán al lisosoma para ser degradado. Este es casi como este, pero acá sí están las chaperonas que le ayudan a entrar al lisosoma. Por ejemplo, acá viene una proteína mal plegada, defectuosa, se va a unir con la cochaperona, la HSC70, un gen, y luego va a ser detectada, reseccionada por las chaperonas, la cual está, con la ayuda de translocación, el complejo de translocación, va a ingresar al lisosoma. La chaperona le va a ayudar a ingresar al lisosoma. Mientras que en la macroautofagia se formaban vesículas, la microautofagia ingresaba de frente y la mediada por chaperonas, pues las chaperonas le ayudan a que ingrese al lisosoma. Y ya, esta es la última diapo. Enfermedades del depósito lisosomal. Cuando las enzimas no funcionan adecuadamente, estos desechos se van a llegar a acumular, pues, ¿no? Prácticamente tapa toda la célula y la célula va a hacer apoptosis. Yo después del examen. Y hace que empeore la enfermedad. O sea, ¿qué pasa cuando estas enzimas hidrolíticas no hacen la digestión bien como debería ser? Se van a acumular estos desechos y van a causar enfermedades, como por ejemplo, las más comunes son las enfermedades neurodegenerativas.
También el cáncer, muerte de la célula, infecciones, diabetes tipo 2 y así diversas enfermedades, ¿no? ¿Y esto por qué se va a dar? Por una actividad enzimática inadecuada o también por acumulación del sustrato no digerido y mayormente por enfermedades hereditarias autosómicas recesivas, que se da en muy pocos casos, pero sí pasa. Luego tenemos enfermedad de la gota. En la diapositiva se menciona esta enfermedad nomás, porque hay muchas, ¿no? En el seminario también se ha hablado de muchas más, pero en la diapo se menciona la enfermedad de la gota, es por eso que lo he puesto aquí. ¿Qué pasa aquí? Se acumula urato dentro de los lisosomas, ácido úrico. Al romperse los lisosomas con el urato, esto va a formar inflamación, y es como se puede ver aquí en la imagen, ¿no? Lo cual causa mucho dolor, me imagino. Terrible. Y ya bueno, eso era todo. Eso era todo por hoy, muchachos. Se acabó. Espero que hayan entendido. Baje de pepa. No, no, chicos, pero sí, he tratado de hacerlo lo más esquematizado posible para que se pueda entender, ¿no? La información primordial. Así que sí, más que nada, eso era todo. Muchas gracias.